Tres, ya, empecé. ¿Y qué tal, neurotípicos y neurodiversos? Soy la psicóloga Ana Jiménez y estoy con mi colega, la psiquiatra, la doctora Bianca Camacho, y el día de hoy hablaremos de trauma complejo. ¿Qué tal, Bianca? ¿Recuerdas que en el episodio anterior, si no lo han visto, vayan a verlo, Así, vayan a verlo. hablamos ¿de qué hablamos? Hijos de madres narcisistas. Sí, hablamos de hijos de madres narcisistas. Entonces es una excelente apertura para el tema de hoy. Así que Sí, ya se la vayan saben, a si ver. quieren darle continuidad, véanlo, compartan, coméntenos, ayuden a que este proyecto crezca, se haga más grande y pues acompáñenos el día de hoy a informarnos sobre este tema tan complejo. Sí, yo quiero saludar a mis pacientes que dicen que ya han visto o escuchado los capítulos. Gracias. Saludos. Saludo. Ay, ¿cómo es? Ajá, eso. Ajá. Entonces, Bueno, bueno, el tema de hoy está súper interesante y está relacionado con el tema pasado ¿por qué, Ana? Cuéntanos por qué. porque regularmente las víctimas o las personas que han sido sometidas a episodios muy intensos de violencia y sobre todo que han sido recurrentes, pues tienden a desarrollar esto, esto que se llama, ay, Lolita, ya la sal de mi alma, trauma complejo. Perdón, no lo veía venir. Mm, ¿Ya? ¿Ya estás? Bueno, entonces, las personas que seguramente ustedes han escuchado antes del diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, que en términos muy generales lo abordaremos seguramente en el futuro, es después de una situación traumática, de un evento único, las personas van a tener cambios a nivel emocional debido a sesgos cognitivos que se generan durante el trauma y van a generar una serie de síntomas muy específicos que van a ser las reviviscencias del trauma, o sea, vivir incluso físicamente nuevamente lo que sintieron en ese momento, los flashbacks, de la nada que les lleguen imágenes intrusivas de lo que vivieron en ese momento, pesadillas sobre el momento y conductas evitativas. Por ejemplo, si me asaltaron en tal tienda, pues voy a dar la vuelta a 10 cuadras si es necesario con tal de alejarme de ello, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sin embargo, una doctora, Judith Herman, creo que se llama, se dio cuenta que dentro de otros diagnósticos como trastorno límite de personalidad, trastorno disociativo, trastorno de identidad disociativa y trastorno disociativo, todas esas personas tenían algo en común y es que, bueno, no todas, pero la gran mayoría tenían antecedentes de haber sufrido violencia persistente, o sea, que habían sido víctimas de cierto tipo de violencia, pero que se había perpetuado durante la infancia o hasta la adolescencia. Entonces de ahí se dio cuenta que si bien compartía algunas cosas con el trastorno por estrés postraumático, era distinta, ¿no? Pero que sí también había algunos de los mismos componentes, que implicaba cierta fragmentación a nivel psicológico, el estar constantemente alertas por su integridad. Ahorita vamos a hablar de los criterios diagnósticos, pero en general es una pérdida, una gran pérdida de identidad, y de las cosas que le diferenciaban es que en el trauma complejo, el núcleo de la identidad de la persona se rompe o en su defecto, más bien no se forma, porque si los violentan en la infancia, pues su desarrollo, como lo hemos hablado ya en varias ocasiones, se va a ver mermado. Ya regresó nuestra querida psicóloga Ya a la... regresé. Perdón, algo le pasó a mi garganta. Este, muchas gracias, Bianca, por, por Cuando aquí gustes. ampliar. Fíjate que ahorita que estabas hablando de trastorno por estrés postraumático, vino a mi mente las imágenes de una caricatura
nada para niños que se llamaba Happy Tree Friends. Donde había un personaje que es un militar, que se llama Flippy. Y hay un capítulo donde están contando y están jugando a las escondidas y Flippy está 1, 2, 3. Y en eso escucha a un pájaro carpintero que pues está pues tocando, talando o picoteando un árbol, ¿no? Y el sonido pues se asemeja a las balas. Y esto detona en Flippy pues un episodio en el que recuerda esos momentos en los que estuvo en la guerra. Así que quizás para aquellas personas que no están muy familiarizadas con la reexperimentación de sucesos traumáticos, podrían buscar ese tipo de escenas para tener como un panorama, ¿no? Más o menos de cómo podría ser. Tenemos un estímulo, la persona lo asocia y tenemos la reexperimentación. Y en ocasiones, pues sabemos manifestaciones fisiológicas y también tenemos manifestaciones psicológicas de esto. Pero ahorita que estábamos hablando acerca de algunos cuadros, de algunos trastornos que comparten las personas víctimas de violencia, Bianca, cuando estamos hablando de trauma complejo, ¿cuáles serían entonces los criterios diagnósticos? ¿Es un trastorno o cómo se diagnostica? ¿Cómo sabes que tu paciente tiene diagnóstico de trauma complejo? Pues primero y lo más importante, lo que comentaba hace rato, el antecedente de un abuso físico, psicológico, sexual, que haya sido constante durante cierto periodo de tiempo, puede ser meses o años, y va a haber algunas alteraciones que describen. Este diagnóstico, quiero aclarar, solo está incluido en el CIE-11, que salió apenas. En el DSM-5 todavía no lo incluyen. En el DSM-5 únicamente hay un apartado debajo de trastorno por estrés postraumático, que es como, lo ponen, la verdad no recuerdo bien, como continuado o trastorno alargado, una cosa así, la verdad no recuerdo bien la palabra. Este diagnóstico solo lo vamos a encontrar en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Pues ahí nos hablan de que va a haber un problema con la regulación de los afectos. Y en este aspecto vamos a tener una situación como de todo o nada. Vamos a tener personas con una disforia permanente, autolesionándose, explosivos, o del otro lado, completamente inhibidos emocionalmente, que incluso cuando hablaran del trauma que sufrieron, lo hablaran con cierta apatía o desinterés de, pues sí, me violaron, ¿no? Casi, casi. Y sin ninguna emoción, no es que no les importe, pero parte del proceso de la manera en la que el cerebro trata de protegerse es desconectándose emocionalmente del suceso, y entonces pueden ser cualquiera de los dos escenarios. Va a haber problemas en la conciencia, pueden tener amnesia del suceso, pueden tener episodios disociativos, aunque puede ser derivado de algún estímulo como lo que acabas de comentar, pero en el que, no sé, si hay algo que les recuerda el suceso, se pueden desconectar y tener episodios de disociación. Pueden tener, igual que el trastorno por estrés postraumático, revivir el trauma, revivir lo que experimentaron en ese momento. Entonces va a haber alteraciones en la conciencia, va a haber alteraciones en la autopercepción, va a haber grandes problemas en el sentido de seguridad, en una sensación constante de indefensión, de vergüenza, de culpa, de no encajar, y también en ocasiones pueden estar muy a la defensiva, ¿no? Como que pueden sentir que las acciones de los otros se sienten como una agresión, ¿no? Sobre todo si es algo que los relaciona con el trauma.
En cuanto al perpetrador, pueden optar también por extremos en el que hablábamos alguna vez, pueden incluso estar como agradecidos, esta parte de le agradezco a mi padre o a mi madre que me haya educado a golpes, alguna una gran preocupación por convertirse en su perpetrador, o sea, terminar teniendo esas mismas conductas, en ocasiones una idealización de venganza muy grande o un deseo que les genera culpa de que a la persona que les hizo daño les pase algo malo o imaginar, aunque nunca sea un deseo, pero imaginar que pueden vengarse de ellos. O a veces racionalizarlo demasiado, igual y no agradecerle, pero sí decir, bueno, pues sí, pobre persona, por esto y por esto, ¿no? O sea, sin validar su experiencia, y eso es algo muy importante. Eh, las relaciones con nosotros obviamente no van a ser sanas. Usualmente igual se pueden ir a los extremos o pueden ser personas que se van a distanciar con mucha facilidad de otros, que les va a costar mucho trabajo generar vínculos fuertes y cercanos. Pueden tener una como idea de ser rescatadores, o sea, al haber sido víctimas, este, van a tratar de que a nadie más nunca les pase, no a todos, pero una de las cosas que puede pasar es que nunca más les pase a nadie y van a tratar de proteger a todo mundo y van a tratar de resolver los problemas de todo mundo, lo cual obviamente a la larga va a ser sumamente agotador. Se van a ver envueltos en relaciones similares. Alguna vez lo mencionábamos, que vamos a buscar lo que nos es conocido o lo que creemos que es como nuestra vida, ¿no? Así es nuestro mundo y es muy común que estas víctimas terminen en manos de otro perpetrador de violencia. O sea, al final de cuentas, como nunca tuvieron un sentido de seguridad, van a seguir sin poderlo desarrollar. Y entonces, como que van a pasar por alto, entre comillas, las red flags de alguien que les pueda hacer daño, porque no se van a generar esos canales de protección. Y no, como les decía, su significado de vida, su identidad va a estar rota. O sea, porque nunca tuvo la oportunidad de formarse de manera saludable, se va a formar basado en la supervivencia, ¿no? Es en estar en modo de supervivencia. Este, entonces su identidad va a ser únicamente existir para sobrevivir. Algo que está muy relacionado con el trauma complejo y es algo que quizás podamos abordar más adelante son las teorías del apego. En esas teorías se basan algunos de las postulaciones alrededor de este tema. Muchas gracias por compartirlo, Bianca. Recuerden que esto no es un autodiagnóstico, simplemente que si esta información les es útil y se han sentido identificados o identificadas con algo que la doctora Bianca ha comentado, por favor, consideren asistir con un profesional para una evaluación adecuada, para que entonces también se les dé un tratamiento y un seguimiento, porque afrontar esta situación en solitario es muy complicado. No vamos a romantizar esto. La verdad, afrontarlo solo es difícil, es muy difícil, sobre todo para establecer un plan de vida, sobre todo para restablecer el tejido social que se ha roto, para recuperar la identidad que se ha perdido e incluso para poder salir de los entornos violentos, porque en ocasiones los patrones de violencia continúan. Así que si algo te suena, por favor, acércate a un profesional. No tiene que ser con nosotras. Si nos escuchas de otro estado, de otro país, un saludo y también acércate al profesional más cercano que tengas, porque recuerda que la verdad, considera asistir con alguien de tu zona geográfica, ya que el acompañamiento en presencial te puede servir muchísimo, no porque en línea no sea efectivo, sino porque el ambiente que se genera en presencial, el entorno seguro y el factor de confianza que puedes establecer ahí,
te puede beneficiar muchísimo más también para poder salir de esta situación. Y si vas teniendo dudas a lo largo de esta charla del día de hoy, por favor, déjala en la cajita de comentarios. Y si conoces a alguien que quizás le pueda servir este programa, pues no olvides de compartirlo. En verdad, a nosotros nos ayudas muchísimo con ello. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿no, Bianca? Creo que lo mencioné la vez pasada, nosotros no emitimos opiniones. Hablando de lo que dice Ana, nosotros indagamos, apoyamos, hacemos acompañamiento, brindamos herramientas, pero nosotros no emitimos opiniones ni juicios sobre la vivencia del paciente, y muchísimo menos, o sea, no te da el derecho de hablar del tema si ya lo viviste, pero si no lo viviste, menos, ¿no? Entonces, recién una paciente me decía, creo que a nadie le ha caído el 20, que apenas estoy asimilando que todo lo que viví fue maltrato. Es una situación muy grande porque, y muy dolorosa, ¿no? Justo refiriendo a lo que decías. ¿Por qué tardan tanto? Pues porque ni siquiera se dan cuenta de que están siendo maltratados, sobre todo cuando los que son los abusadores son los padres, pues son muy buenos para disfrazarlos de amor, ¿no? Lo hago porque te quiero. Me duele más a mí que a ti. Entonces, justo, ¿no? Esta paciente me decía eso, apenas estoy asimilando que lo que ella todo el tiempo me dijo que era amor fue abuso. Entonces, creo que esa frase es muy importante, que los que son colegas y los que no lo son y se enteren de alguien que apenas está hablando del tema, les quede claro que una, ni es de su incumbencia para empezar, pero dos, si quieren tener un entendimiento, es que no siempre es tan evidente que está siendo violentado. Y cuando te das cuenta, y si es de alguien cercano, ahora tienes que asimilar el como por qué alguien que tendría que amarme, cuidarme, me, me ha violentado, ¿no? Entonces, tan solo si no lo han vivido, qué bueno, y si no lo han vivido, también traten de imaginarse eso, que de repente te das cuenta que lo que te dijeron era amor, no era, ¿no? Entonces, creo que, y la otra, no se emiten juicios, no se emiten opiniones, ese no es nuestro trabajo. Ay, sí, por favor. Por eso les dije que hay que tener cuidado con el abordaje. No pongan palabras en la boca de los pacientes, colegas. Luego el paciente les está contando algo y, por ejemplo, quizás pueda parecer una cosa muy pequeñita, ¿no? Pero yo soy muy quisquillosa con la entrevista clínica. Y hay un tipo de intervención, por ejemplo, en el que el paciente está contando, digamos, un suceso de violación y el terapeuta, ay, eso debió haber sido horrible. Y el paciente nunca dijo que fue horrible, solo lo contó quizás de manera neutral. Entonces, cállate. Ahí es un juicio de valor porque tú estás etiquetando el suceso y esa etiqueta no te corresponde a ti, le corresponde al paciente. Entonces, pregúntale mejor cómo lo vivió él, qué opinión tiene esa persona, cómo se siente al respecto. Y a partir de ahí vas a hacer el acompañamiento también, vas a ubicar si hay alguna distorsión cognitiva relacionada al suceso de violencia, sobre todo si existe desresponsabilización al agresor, como es que yo sabía lo que tenía que hacer y no lo hice, es que yo debí salir, yo debí empujarlo y nunca es que esa persona me agredió. Siempre es yo, o es que mi mamá, o es que mi papá, o es que nadie se dio cuenta y nunca es el agresor, como cuando secuestran a una niña, por ejemplo, y las personas ahí en Facebook, ¿y dónde estaba la mamá? No, ¿y qué onda con la persona secuestrador? O sea, ¿qué onda con ese sujeto? O sea, ¿por qué tendemos también a desresponsabilizar al agresor por sus actos? Entonces es muy importante el abordaje que nosotros vamos a tener, pero hablaremos de eso en un momento más. Bianca, quiero preguntarte aquí para esclarecer, para terminar de aclarar el asunto. Entonces, ¿el trastorno de estrés postraumático y el trauma complejo no es lo mismo? No, no,
es como les explicaba hace rato. Es más complejo. Ajá, qué buen chiste. Lo que les explicaba hace rato es que justamente es algo que recién una investigadora se percató de ciertos diagnósticos, tenían cosas en común y sobre todo tuvo que ver mucho con, ay, pareciera que nada más hablamos mal de nuestros colegas. Tiene que ver mucho con que paciente femenina, adolescente o ¡Mala adulto praxis! que se, que se autolesionaba, border, ¿no? Entonces, todas fueron border durante mucho tiempo y para muchos lo siguen siendo. El trastorno límite de personalidad, ¿no? Entonces, apenas el CIE-10 agregó el trastorno por estrés postraumático complejo como algo diferente, porque aunque comparten algunas cosas por el tema de los sesgos Los síntomas cognitivos disociativos, de ¿no? trauma, la disociación, etcétera, las personas con un trastorno por estrés postraumático por un solo acto, su núcleo individual, su núcleo personal no está roto, su identidad no está rota, a diferencia de las personas con trastorno por estrés traumático complejo, cuya identidad sí va a estar ausente o van a estar como van a tener muchos síntomas también de despersonalización y de realización, no van a estar en el presente, ¿no? Y no van a ser ellos. Entonces, esa es la gran diferencia. El DSM-5 todavía no integra, creo que la versión revisada tampoco lo ha integrado este diagnóstico a su manual, pero hay mucha investigación al respecto últimamente, como recién salió el diagnóstico, apenas el CIE-11 salió el año pasado o hace 2 años, no me acuerdo, eh, se agregó. Entonces, no, definitivamente no son lo mismo. Y por ende, aunque hay cosas que se pueden hacer similares, no se tratan igual. Y eso tú nos lo vas a contar. Ok, vamos a ver. Es muy importante. A mí, le decía a Bianca hace ratito que me gusta comparar el trauma complejo con los dementores. Yo soy una gran fan de Harry Potter. Aquí hasta tengo mi giratiempo ahí por si cometo un error. Acá, a ver si me salva de eso. No, nunca funciona. Pero bueno, entonces me gusta compararlo con los dementores. Quien no ubique Harry Potter, un dementor, digamos que es un ente o un ser mágico que te chupa la felicidad hasta la muerte, ¿no? Entonces, básicamente, te quita las ganas de seguir viviendo y a través del beso del dementor, pues acaba con tu existencia. Y una de las formas para que tú te puedas defender de él es creando un patronus. Se me sale todo lo friki aquí, no importa. Expecto Patronum! Y el patronus lo creas pues con tu recuerdo más feliz. Y básicamente lo usamos en terapia, ¿no? Pero vamos por una serie de pasos muy importantes que el terapeuta necesita hacer para llegar a ello. Y ojo acá, esto también lo debe de saber la población, el público en general. ¿Por qué? Porque también estamos ahí chismeando con Bianca. Nosotras hablamos diario, ahí estamos ahí en el wiri wiri siempre, cotillando. Y entonces, en españoleta. tía, es que nos encanta esta plática, pero bueno. ¿Qué te ha pasado, tío? Tú antes molabas. ¿Sigo molando? No, mucho me has cambiado. Qué genial. Entonces, estábamos hablando de que a veces, los terapeutas, ¿no? Así de que resultados súper fast y nada más se concentran en generar ambientes de seguridad al paciente donde solamente hay una buena charla, y son buenos en ello. Pero eso no es lo único, colega, no es lo único que tienes que hacer con tu paciente, no es una hora del té. Ni me calmo ni tomo más té. Además me voy porque ya no quiero perder el tiempo. No son tus amigos. Le decía hoy a una de mis psicólogas, del voluntariado, le digo, tu intervención es buena, haces buenas preguntas, pero no me haces trabajo.
O sea, no estás haciendo intervención, no haces chambita, no estás dejando actividades, no estás aplicando técnicas. Entonces yo necesito que trabajes con el paciente también. Y colegas, público en general, necesitamos que ubiquen estos aspectos para que si tú sientes que no hay chamba y estás atascado en algún momento con tu terapeuta, pues hables también con él. No te digo que, ay, déjalo y lárgate. No, el punto de que estés en un ambiente de confianza es que también permitas decirle al terapeuta, oye, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, esto me hace sentir de esta manera. Y justamente eso también es uno de los puntos, ¿no? Pero vamos por partes. Dentro del tratamiento, vamos a usar algunas técnicas como el mindfulness. Nos puede quizás servir también la terapia centrada en el trauma, nos puede servir la relajación, pero hay una serie de pasos concretos que tienes que desarrollar. Para empezar, el clima de trabajo. Necesitas establecer confianza con tu paciente. Necesitas también validar y creer en el testimonio del paciente. Necesitas validar las emociones, necesitas aprender atención en crisis, necesitas brindar contención emocional porque estos estadios pueden llegar a presentarse dentro de la sesión y no solo dentro de la sesión, colega, también a lo largo de las semanas, porque a veces los pacientes detonan en crisis, a veces estos pacientes tienden a la autolesión, estos pacientes son propensos, obviamente, a la planeación o intentos suicidas y pues no te sorprendas si te llega ahí una llamadita. Claro, no estás obligado a contestar, ¿no? A mí sí me gusta, como si contesto, si tengo la posibilidad, yo les digo a mis pacientes, tú escríbeme. Si yo puedo contestar, te voy a contestar. No hago promesas falsas. Ojo, acá es bien importante, no le hagas promesas falsas a tu paciente, no le digas, yo ahí voy a estar siempre, a la hora que me escribas, esa hora te voy a contestar, porque igual y te estás bañando y dejaste tu teléfono lejos y tu paciente en ese momento te está marcando o estás durmiendo o estás en un estado pues inactivo y no le puedes contestar en ese momento. Lo que yo sí les digo es, tú escríbeme. Regularmente no les digo que me marquen. Yo les digo, tú escríbeme y yo te voy a contestar en el momento que yo pueda. Como ahorita, por ejemplo, estoy en sesión, si alguien me escribe, yo no podría responder, pero en el momento que tenga libre, yo voy a tratar. A veces me puedo tardar un día, pero espérame, te voy a contestar. Y aquí también me aseguro de que me dé tiempo el paciente para que espere una respuesta y pueda contener. Claro que trato, ¿no? De estar tan pronto como pueda, pero ojo, no hagan promesas falsas. Validen las emociones de los pacientes, den tiempo de ventilación emocional a muchos colegas, como que les da miedito, les da grilla que el paciente llore en sesión y aquí está llorando el paciente y de volada contienen. Aguanta, el paciente necesita experimentar también las emociones que no son agradables para él. No siempre la terapia el paciente va a salir sonriendo. Y eso también es importante que aterrices al paciente y que se lo menciones. El proceso terapéutico es un espacio de trabajo personal y en ocasiones ese trabajo no va a ser agradable. No hay que romantizar la terapia. Ay, sí, como los memes, ¿no? Ay, amo mi terapeuta, amo mi terapia. Es como un talk show donde yo hablo 100% de mí. O sea, sí, pero no todas tus vivencias son gratas. Y eso también se va a llegar a verbalizar en algún momento y eso duele. Aguas con la revictimización. Hay preguntas, hay estilos de abordaje que quizás el paciente ha llegado a experimentar en su familia, en cuestiones administrativas, porque este tipo de eventos en ocasiones también tiene que ver con situaciones legales. Entonces, puede ser que tu paciente también esté en procesos jurídicos y también allá esté en un proceso de evaluación o esté pasando por un proceso de revictimización y esto puede traer la sintomatología presente. Entonces es importante que eso también lo manejes en sesión. Ahora, tienes que chambear para romper la vulnerabilidad de la víctima o de tu paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que fortalecer el juicio crítico de tu paciente, porque este tipo de pacientes difícilmente te van a llegar a contradecir. Entonces, a veces optan un rol de sumisión
Y, ay, no, tenemos unos colegas, ¿no? Que todo lo saben y, ay, de seguro esto te pasa por A, B, C y D. Y es así, ¿no? A mí me ayuda una frase. Yo les digo a mis pacientes, mira, este es tu espacio. Cuando yo quiero hacer alguna inferencia y les quiero compartir algo, les digo, te voy a decir lo que yo pienso, pero todo lo que yo pienso lo vamos a poner sobre la mesa para analizarlo. No quiero que lo asumas como una verdad absoluta, porque eso a veces pasa. A veces asumimos lo que dicen nuestros psicólogos como una verdad absoluta y no es tan positivo. Lo analizamos y tú me dices, sí puede ir por ahí, o no, Ana, definitivamente no, o ay, sí soy. Y entonces, esto ayuda a los pacientes también a crear el juicio y a poner valga la redundancia, en tela de juicio, la situación que el profesional de la salud está diciendo. Y los roles y los desarrollos de técnicas que se usen en terapia, ojo acá, el paciente los replica fuera de, esa es la chamba. Entonces, si tú fomentas juicio crítico en terapia, esto también se lo lleva afuera. Y aquí rompes la vulnerabilidad. Y si rompes la vulnerabilidad del paciente, aumentas los factores de protección. Entonces es más probable también que rompas patrones y ciclos de violencia en los que puede estar inmersos. Ahora, la regulación y contención emocional, como les dije, es importante, aparte de la validación. Una cosa es validar lo que el paciente está sintiendo y otra cosa es aprender a que el paciente se regule por sí mismo y otra es que se contenga. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque si un paciente no está regulado, se puede desbordar. Y un paciente desbordado, ¡ay, qué rico, Bianca! Estoy comiendo panditas o gomitas. Según yo fui muy Oh, discreta, perdón. No quería interrumpir tu flow. sigue el flow, sigue el flow. Bueno, ya que aprendimos acá de regulación y contención emocional, ojo, aquí me voy a promocionar, tenemos un curso sobre características del riesgo suicida para mejorar la intervención a profesionistas de la salud. Entonces, en la página de atención psicológica ahí lo pueden checar y pues vamos a tocar temitas de regulación y contención. Entonces ahí nos pueden checar, eso les va a ayudar también. Pero bueno, aparte tenemos que aprender a identificar riesgos, colegas, y no nos vamos a echar toda una metodología de evaluación de riesgos y no estoy hablando de evaluación de riesgos ambientales. No, estoy hablando de evaluación de riesgos psicosociales, porque este tipo de intervención es biopsicosocial. O sea, tienes que hacer el abordaje también tomando en cuenta los entornos en los que el paciente se llega a desarrollar, porque tienes que ver el daño del tejido social del paciente y cómo están sus interrelaciones, por ejemplo, a nivel personal, familiar, social y también en el macrosistema y cómo todo esto se relaciona entre sí. Es una chambota, colegas, por eso es muy importante la historia clínica acá y no quedarse solo en el paciente, amplíalo también con la perspectiva social. Esto es súper necesario. Necesitas disminuir los niveles de riesgos. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, está en un entorno en el que está siendo víctima de violencia, actualmente tú necesitas hacer un plan de protección para este paciente. No lo puedes dejar simplemente así. Si tu paciente, por ejemplo, presenta autolesiones, sí o sí, al menos necesitas meter algo que disminuya el impacto o el daño para que ganes tiempo hasta que logres la extinción de esta conducta. Ahora, Bianca nos estaba hablando de que se puede presentar varios síntomas. Por ende, es crucial, colega psicólogo, que te eches la valoración del examen mental en cada sesión. Y no es como tal, la verdad no es difícil, mucho de ello se da en la simple observación clínica y es como parte de la entrevista y del check clínico en general, donde vienen los aspectos del examen mental, pero es importante que los tomes en cuenta y si no lo sabes, al menos léelos y anótatelos ahí en tu papelito para que sepas como por dónde preguntar o qué ver en el paciente. Si el paciente en algún momento ya digamos que fijó su mirada en un punto, digamos que perdió la mirada, se desconectó, entonces probablemente puedas hacer uso de alguno de los 5 sentidos del paciente para traerlo al presente, porque quizás ahorita
puede tener algún síntoma disociativo, puede estar experimentando algún tipo de malestar y necesitas apoyar al paciente para que se centre en el aquí y en el ahora y entonces continuar con la sesión. Ahora bien, después del análisis del estado mental, esto es importante que se presente durante la narrativa. Hay que también elaborar una narrativa del trauma. Es completamente natural porque como son episodios múltiples y se ha dado a lo largo de muchísimo tiempo, no estamos hablando de solamente una ocasión, difícilmente el paciente lo va a contar de forma cronológica, o sea, a veces ya ni se acuerda, o a veces hay como muchos huecos en esta cuestión y no tienes que forzar los recuerdos también, eso es como bien importante. Y crear el patrón. Crea un espacio seguro para el paciente. Puede ser algún recuerdo, su recuerdo más feliz. Puede ser complicado, sí, porque te pueden tocar pacientes donde el ciclo de violencia fue tan grande e impactó de tal forma que quizás no pueda recuperar nada. Entonces puedes generar alguna sensación, puedes apoyarte de algún deseo, de algún gusto. El punto es que trates de generar un espacio seguro en el paciente, aparte de tu consultorio. ¿Para qué? Para que ese sea un recurso personal y cuando el paciente lo necesite fuera de tu consulta, sepa cómo recurrir a él. Y bueno, ya me fui como hilo de media. Yo sé que te apasiona mucho este tema. Estoy así de gomitas. Mm, a ver, yo te aviento una. Ahora, Bianca, vamos a ayudar un poquito también para ir como controlando acá el discurso y el abordaje. ¿Cuáles serían los posibles detonantes o la activación que podría presentar un paciente con trauma complejo? Es que esa es la situación más ¿Más complejo? dolorosa. Buen chiste. Ey, recuerden, ¿no? El humor es una muy buena estrategia también para este tipo de abordajes. No vayan a decir, ay, miren, estás tocando este tema y se están riendo y se están burlando. Muchos pacientes, en realidad, que han vivido este tipo de situaciones o que tienen este diagnóstico, utilizan el humor como un recurso personal, porque nadie más adecuado que una persona pues para afrontar sus traumas con forma de risa, porque como Marsh, ¿no? En estos momentos lo único que queda es reírse, algo así era. Ahí Roger nos ayudará con la imagen. En un momento así, solo se puede reír. Sí, hay muchas cosas que pueden activar, porque obviamente estamos hablando de una persona que pudo haber tenido muchos momentos en el que haya sido violentado, ¿no? Por ejemplo, desde hablábamos, ¿no? Lo conectábamos con el tema de hijos de madres narcisistas, en el que comentábamos que una de las cosas era que se volvían muy complacientes. Entonces, una de las cosas que pudiera, por ejemplo, desencadenar es el rechazo, la crítica, ¿no? Que los pueda llevar de regreso a esos momentos, incluso aunque sea la crítica más constructiva, se van a sentir agredidos, ¿no? Van a estar cualquier cosa que sientan que los puede poner en riesgo, como van a estar en un estado de alerta constante, no necesariamente tiene que ser en lo interpersonal, sino cualquier cosa, ¿no? O sea, estamos hablando, habíamos hablado que el cerebro se convierte como en una gran alerta roja y con todas las alarmas encendidas y viendo a todos lados. Entonces, cualquier cosa que suponga que ellos se pongan en riesgo, salir de viaje, eh, lo que sea, salir de noche, salir con amigos o cosas muy específicas relacionadas como que si me violentaba un varón, el contacto o el estar a solas con un hombre me va a desencadenar síntomas o me voy a desconectar, cualquier escenario que los pueda llevar a eso, ¿no? Adaptarse a cosas nuevas,
el que empiecen ellos a tener relaciones interpersonales o vínculos cercanos, eso puede desencadenar mucho, aunque apenas se estén construyendo. Si fueron violentados por sus padres, el enterarse de que están embarazados, o ya ser padres, el nacimiento de sus hijos, o sea, un montón de cosas van a ser factores importantes que van a detonar la sintomatología. Y hay algo, yo siempre les digo, cuando yo hablo de estos temas, siempre hablo la teoría siempre uso la teoría de esquemas de Jung para ejemplificar eh, cuáles son las consecuencias del trauma. Entonces, yo siempre les hablo de un ejemplo en el que quizás una madre muy sobreprotectora no va a permitir que se desarrolle la autonomía y la independencia del niño. Y un niño que no desarrolla su autonomía y su independencia no va a creer que es porque ahí mi mamá exagerada, va a creer que es porque él es el incapaz. Entonces, de grande, si uno de los caminos es la rendición a ese esquema de insuficiencia, de incapacidad, quizás me case porque creo que es la única manera en la que yo voy a estar seguro o segura. Y de repente un día mi esposo me dice que me va a dejar y llegan a consulta. Pero cuando tú te das cuenta que cuando investigas, cuando es tu historia clínica y tratas de abordar, te das cuenta que la persona podría valerles menos, ¿no? Que realmente el malestar viene de la idea de estar solos, de creer en este pensamiento de incapacidad, que estar solo es igual a morirse, que no van a poder, que no lo van a lograr, y eso es lo que les está generando ansiedad, no la partida de su pareja, eh, no la separación, sino el hecho de ya no voy a tener quien me proteja. Y así pasa hablando de trauma. Dependiendo de cuál haya sido, va a haber cosas que van a hacer que se dispare o se genere, se active alguna de las creencias o que van a estar distorsionadas, asociadas al trauma y va a generar una serie de síntomas. Ataques de pánico es de las cosas más comunes y es lo que hace que lleguen a psicología o a psiquiatría en su defecto, ¿no? Lo más común es que haya mucho miedo, obviamente, ¿no? Pueden estar deprimidos, sí, en efecto, pero lo más común es que haya crisis de angustia, que haya crisis de conversivas o disociativas, y eso es lo que hace que lleguen, ¿no? Es más fácil que lleguen por eso, porque es sumamente incómodo tener una crisis de ese tipo que por la depresión. ¿Y tú cómo lo tratas, Bianca? Pues yo siempre trato de integrar un diagnóstico sindromático. O sea, hablamos de, puede ser un síndrome de depresión, ¿no? De síntomas depresivos, puede ser un síndrome ansioso, en ocasiones un síndrome psicótico, por así decirlo. O sea, los diagnósticos pueden ser muchísimos, pero voy a tratar con base en el cuadro de signos y síntomas. Y bueno, todos los psicofármacos son medicamentos sumamente versátiles y ya escojo, ese es un tema ya un poquito más complejo, pero ya escojo el medicamento acorde a las necesidades muy específicas del paciente, tomando en cuenta muchos puntos a evaluar. Obviamente el alivio de síntomas, los efectos secundarios y el costo, ¿no? Que es algo que a muchos colegas se les va. Mandarle un medicamento muy costoso a alguien que no lo va a poder pagar es una bofetada, ¿no? Entonces sí es algo que debemos tener en cuenta. Lo más común es que usemos antidepresivos y queremos hablar de algo como estándar, pero realmente ya depende muchísimo de cuáles son los síntomas centrales y de lo que queremos ir trabajando. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? Que Vamos, nuestro queridísimo staff, te que dije, agradecemos 53 minutos. ¡Ah! 53 minutos, dice nuestro staff. ya nos Nuestro pasamos. staff, gracias.
Sí, sí, Vamos sí. ahí, ya dando cierre, ¿no? ¿Falta algo por tocar antes de ir cerrando? ¿Algo que mencionar? Creo que no. Creo que ya lo tocamos todo. Es muy importante recalcando que además de que acudan con su especialista en salud mental, en la medida en la que les sea posible, porque como ya dijo Ana, cuando estás en un tema de este tipo, es poco probable que tú contradigas a tu facilitador de salud mental. Que tomes una parte activa en tu tratamiento. No temas preguntar, no temas decir. Yo incluso en ocasiones, si no quieren el tratamiento farmacológico, porque es muy común que no quieran tomar tratamiento farmacológico, nunca los obligo. Les digo cuáles son los pros y contras. Este, les digo cuáles son las consecuencias y obviamente dependiendo también de la situación de cada paciente, si hay riesgo, por ejemplo, suicida, pues ahí sí ya, ahí sí les doy a firmar una liberación de responsiva, porque ellos están asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, por este tipo de cosas, pero digo, en casos que son graves y usualmente les digo, es lo ideal es sí o sí, pero pues no podríamos obligar a nadie a nada menos que esté psicótico. Este, Entonces, traten poco a poco de ir tomando una parte activa, ¿no? De preguntar, de estar ahí, de retroalimentar y de decir qué no les gusta, porque igual y así se educan muchos colegas. Y bueno, otra cosa también, eh, no se saquen de onda si en ocasiones el paciente les pide o incluso ustedes pueden ofrecerle también como algún informe o alguna constancia, si el paciente necesita hacer como algún tipo de trámite, porque eso también puede representar un obstáculo para pacientes con este tipo de diagnóstico. Entonces, una constancia emitida por el profesional de la salud mental podría ayudar muchísimo y podría ser un muy buen soporte para el paciente. Así que, colegas, considérenlo, usen su ojo crítico también si el paciente lo necesita y no lo ha solicitado y por sus rasgos de personalidad es evidente que no se los va a pedir, ofrézcanle, no pasa nada, no te quita tu tiempo elaborar una constancia, no tanto. Así que considérenlo y bueno, dudas, ¿qué? Ahí me estaba acordando que debo unas. Sí. Así Pues, que escríbanos, compartan, denle like. ¿qué otros temas les gustaría escuchar? Sí, 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 díganos, porque luego ahí estamos como de qué vamos a hablar. Así que ayúdenos, ¿no? ¿Qué quieren escuchar de nosotras? ¿De qué trastorno quieren saber? ¿O qué tema en general? Y pues ya, ¿no? Creo que sí. Adiós. ¿Qué le hagas? Bye, es viernes. Ah, no. ¿Qué día es hoy? Sí, ¿no? Sí, es Hoy viernes. es viernes, pero esto va a salir el martes. Es martes. Martes. Bye, Amix. Adiós. Yes. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? Ya nos fuimos. Ajá.